Saludos hermanos nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con la clase número 8 y prácticamente ya estamos finalizando. Aquí en esta segunda parte veremos acerca de los principios para la preparación de la conclusión. Vamos a ver, creo que unos 4 principios. Principio número 1. Por lo general, la conclusión debería ser breve. Si bien la conclusión, hermanos, es una parte vital del sermón y tiene que ser preparada con bastante dedicación y esmero, no tiene que ser prolongada. Más bien, la conclusión debería ser bastante breve. Ahora, no se puede indicar ningún lapso de tiempo específico para la conclusión, pero el predicador debería cuidarse de que se dé una proporción debida a la parte principal del sermón y de que exista tiempo suficiente, bien para atar las ideas del mensaje o bien para atraerlas poderosamente al punto focal en la conclusión. Si informamos a nuestra congregación que estamos a punto de terminar el sermón, usando frases eh, como conclusión o para terminar. Y si en lugar de terminar seguimos predicando unos 10 o 15 minutos, eso es una falta de respeto a los oyentes. Por ello, cuando hemos llevado el mensaje al punto en que es adecuado terminar y es la hora de acabar, tendríamos que dar el punto final. Es cuando usted está volando, ¿verdad? Si el capitán del avión anuncia que vamos a aterrizar y ya vamos a aterrizar, y de repente nuevamente él despega, nos vamos a sentir incómodos. Algo similar sucede con la audiencia cuando un predicador ha anunciado como conclusión o para terminar. Así que ese es el primer principio. El segundo principio para la preparación de la conclusión es que la conclusión debería ser eh, sencilla. A ver, aquí, ahí está. Debería ser sencilla. El predicador no debería esforzarse en hacer una conclusión complicada y adornada. Un lenguaje sencillo, llano y positivo, y al mismo tiempo penetrante y vigoroso, será mucho más eficaz que un discurso con un lenguaje elevado, con afectación o exageración. El factor importante de la conclusión es hablar con tal claridad que el propósito del sermón llegue de manera inconfundible a los oyentes. Pueden observar aquí en la diapositiva, el pastor está prácticamente terminando el sermón y al finalizar los hermanos dicen, qué clara su conclusión. Y es algo lindo realmente eso, ¿no? Que así sea. Principio número 3. Las palabras finales de la conclusión deberían elegirse con reflexión y esmero. Estas palabras finales deberían escogerse con el fin de mostrar, evidenciar a la congregación todo el tema terminado o para dar clara impresión de la importancia o urgencia del sermón. Ahora, con el propósito de llevar a cabo estos objetivos, o sea, de mostrar, evidenciar o ver la importancia y la urgencia del mensaje. Con ese propósito, las palabras finales pueden tener uno de los siguientes aspectos. Vamos a ver 5. A. Una intensa y vívida reproducción del pensamiento central del sermón. Supongamos, por ejemplo, que estamos hablando acerca de Daniel, capítulo 1, los versos 1 al 17. Sobre la victoria frente a la contaminación del mundo o mundanalidad. Nuestras palabras finales podrían ser parecido a esto. ¿Estamos teniendo victoria frente a la mundanalidad? Si no es así, Pablo nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, según de Corintios 7:1. Ahora vamos a tratar de ver aquí, eh, o vemos aquí en esta diapositiva, aquellas imágenes
donde vemos a Daniel y sus amigos que no querían comer la comida y la bebida del rey, porque la comida estaba consagrado a sus dioses de Babilonia, ¿sí? A esos dioses. Bien, entonces vamos a suponer aquí en el libro de Daniel 1:1 al 17, vamos a considerar esto. Yo he puesto como título Victoria frente a la contaminación mundana. Daniel 1:1 al 17. Y a manera de introducción podemos empezar con una ilustración experimental. Pueden notar ustedes aquí en la diapositiva que tenemos allí tres letras, ¿verdad? Y ahí pueden notar que he tratado de dibujar estas tres letras. La letra, la letra C, ¿sí? Que representa el corazón del creyente. La letra M, que representa a la mundanalidad. Y cuando hablo de la mundanalidad me refiero a todo aquello que se opone a Dios, al sistema, ¿no es cierto?, de este mundo y a todo lo que es hostil a las cosas de Dios. Pero también tenemos la E de espiritualidad, que en este caso eh, no, nos representa a lo que es el obrar del Espíritu Santo y también al obrar de la palabra en el corazón del creyente, pero también una vida rendida al Señor Jesucristo. Y como pueden notar en la diapositiva, en cada una de ellas tenemos, en las letras, tenemos un, un frasco. Aquí tenemos el frasco que está sobre la letra M, que representa la mundanalidad. Aquí tenemos nosotros eh, el frasco sobre la letra C, que representa el corazón del creyente. Y aquí tenemos el frasco que está sobre la letra E, que representa la espiritualidad. ¿Ok? Observen el siguiente experimento. Este es el frasco que representa la sed del corazón del creyente. Voy a tomar del frasco de la mundanalidad. Y como pueden notar, aquí vamos a poner unas 2 gotitas del frasco que representa la mundanalidad. Y como pueden observar, lo eh, prácticamente lo contaminó, ¿cierto? Todo aquel líquido blanco que tenía, que representaba el corazón del creyente. Entonces aquí vemos nosotros que, en este caso, 1 o 2 gotitas, lo que hace es cambiar la estructura interna de la primera sustancia compuesto que estuvo allí, y el color grosella o rojo, si se quiere, en realidad es una manifestación del cambio interno que ha habido en el elemento anterior. Algo parecido es la mundanalidad. La mundanalidad no solamente tiene que ver con la moda o tiene que ver con lo que es aquellas cosas que una persona siendo hijo de Dios concurre a donde los hijos de Dios no van. No, no solamente con eso. Eso es una manifestación externa a lo que tú y yo vemos. La mundanalidad también tiene que ver con el rencor, los celos, el odio, porque uno se deja llevar por ese espíritu que se opone a Dios y no por el Espíritu Santo. Pero lo que vemos aquí es que estas 2 gotas que hemos colocado de la mundanalidad afecta el corazón, la vida del creyente. Y eso no podemos negar. Ahora bien, si nosotros colocamos sobre este recipiente del corazón que ya está contaminado un poco de espiritualidad, ¿qué observamos? Que lo limpia. Se nota nuevamente traslúcido. Y recuerden, la espiritualidad tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo, el obrar la palabra de Dios en nosotros, pero también debido a lo que es una vida rendida al Señor. Entonces, aquí vemos este experimento que nos puede ayudar a nosotros introducir este tema sobre la mundanalidad. Entonces, a la luz de todo este experimento, podemos proponer lo siguiente. Como creyentes, sí podemos salir victoriosos frente a la contaminación mundana o mundanalidad. Y nos preguntamos,
¿Cómo podemos salir victoriosos frente a la contaminación mundana? Daniel 1, del 1 al 17, nos muestra tres aspectos que debemos tener en cuenta frente a la contaminación mundana si queremos salir victoriosos. En primer lugar, reconociendo la influencia de la contaminación mundana. Como puede notar cuando usted lee todo el capítulo 1 de Daniel, nos vamos a dar cuenta que ahora Daniel y sus amigos tienen un nuevo hogar. Antes vivían en Judá, en Jerusalén. Ahora han sido llevados cautivos a Babilonia y tienen un nuevo hogar. Pero no solamente el mundo o la mundanalidad trató de influenciar brindándoles un nuevo hogar. También trató de influenciar con un nuevo conocimiento. Ellos eran hombres devotos de Dios, habían sido enseñados por sus padres acerca de las cosas de Dios y del Señor, tenían conocimiento de los hechos portentosos de Dios, pero ahora ellos tuvieron que aprender nuevas lenguas, nuevo conocimiento. De esa manera ellos trataron de influenciar en la vida tanto de Daniel y sus amigos. Eso está en los versos 3 y 4 del capítulo 1 de Daniel. Pero no solo eso, también nuevas dietas. Y ahí tendremos que explicar sobre que estas dietas, esta comida, eran dada o estaba consagrada a los ídolos de Babilonia. Daniel 1:5. También vemos cómo el mundo trató de influenciar en sus vidas con nuevos nombres. A Daniel se le cambió por nombre de Belsasar y así, etcétera, etcétera, cada uno de ellos. Los nombres de cada uno de ellos que tenían nombres que nos hablaba de un atributo o cualidad de Dios, fueron cambiados por los ídolos de Babilonia. Qué terrible habrá sido para ellos, ¿verdad? Pero lo que no podemos negar es que el mundo trató de influenciar en la vida de Daniel y estos jóvenes, y ellos allí salieron victoriosos. Entonces, ¿cómo podemos salir victoriosos frente a la contaminación mundana? Hemos visto, en primer lugar, reconociendo la influencia de la contaminación mundana. En segundo lugar, proponiendo en nuestro corazón hacer frente a la contaminación mundana. Mira lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahí, por supuesto, tenemos que explicar todo en detalle acerca lo que significa la palabra proponer en su corazón y ver sobre esta porción de la comida del rey y hacer todo un estudio sobre esto, etcétera, etcétera. Y podemos también, en tercer lugar, si queremos tener victoria sobre la contaminación mundana, confiando en el obrar de Dios a nuestro favor. ¿Qué hizo Dios? En este caso a favor de Daniel y sus amigos. ¿Y qué puede hacer Dios a favor nuestro? En primer lugar, Dios hizo que ellos hallaron gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. Eso está en Daniel 1:9. Y también, en segundo lugar, Dios les dio lo que ellos necesitaban. ¿Qué les dio Dios? En primer lugar, les dio un rostro mejor que todos los demás, Daniel 1:15. Y en segundo lugar, les dio conocimiento e inteligencia superior a los demás, Daniel 1:17. Pero esto es todo lo que es el desarrollo del cuerpo del sermón. Pero estamos mirando nosotros con respecto al tema de la conclusión. Entonces, ¿cómo podemos concluir nosotros? De la siguiente manera. Notarán ustedes que aquí lo que voy a hacer es una eh, recapitulación y al mismo tiempo algo voy a hacer en la parte final. ¿Ya? Hemos visto que sí podemos tener victoria frente a la contaminación mundana o mundanalidad. Para esto debemos poner en prácticas los tres puntos que hemos visto. En primer lugar, tenemos que reconocer la influencia de la contaminación mundana. Claro, porque si no la reconocemos, somos presa fácil. En segundo lugar, debemos proponernos en nuestro corazón hacer frente a la contaminación mundana. Y en tercer lugar, debemos confiar en el obrar de Dios a nuestro favor. Hermanos y amigos, hemos dicho que la mundanalidad es una condición de corazón. Puede expresarse en una falta de celo por las cosas de Dios, en el deseo secreto por las cosas malas, en una ambición impía,
en vanidad, en rencor. Puede verse en una expresión de ira, en un ataque de depresión o en un momento de irreverencia. Se manifiesta en nuestra manera de ofrendar también, en nuestra manera de asistir a la iglesia, en las prácticas prohibidas por Dios. La pregunta es, ¿hay solución? Y la respuesta es sí. El remedio para la mundanalidad es la espiritualidad, tal como hemos visto en el experimento, como el vaso que representa la espiritualidad transformó al vaso que representa el corazón del creyente contaminado. Amigo, amiga, ¿eres consciente que necesitas volverte a Dios? Yo sé que si tú todavía no tienes a Dios, tu corazón está manchado por el pecado. Pero el Espíritu Santo puede hacer un cambio radical en tu vida y hacer un corazón nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado ante Él. Confiésale de todo tu corazón. Dile que cambie tu vida para que puedas vivir para Él. ¿Qué otra forma o qué otras palabras finales podemos decir? Hemos visto nosotros aquí sobre una intensa y vívida reproducción de pensamientos central del sermón. Pero en segundo lugar, una cita del texto mismo. Podemos elegir Daniel 1.8. Sí, haber expuesto Daniel del 1 al 17 y terminar con un texto de Daniel, en este caso 1.8. Podemos terminar el sermón con las palabras exactas del texto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué otras palabras finales podemos decir para terminar una conclusión que nos lleve realmente a pensar, a reflexionar? Una cita de otro pasaje de escrituras apropiada al sermón, y esta es la parte C. Asumiendo una vez que el texto que hemos predicado es Daniel 1, del 1 al 17, podemos terminar el sermón con una referencia paralela citando las palabras del apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Pero ¿qué otras palabras finales podemos decir cuando terminamos un sermón? Parte D. La cita de un poema o estrofa de un himno apropiado. Podemos citar un himno, una canción cristocéntrica o una poesía, las cuales deben ser muy breves. Ahora, si todavía continuamos con el mismo pasaje de Daniel 1:1 al 17, podríamos terminar con el himno He decidido seguir a Cristo. Específicamente la estrofa número 3. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y finalmente, otras palabras finales que podemos terminar un sermón, es con un poderoso reto o llamamiento. Si estamos predicando un mensaje con énfasis evangelístico, por así decirlo, en Semana Santa, acerca de 3 hombres que murieron en el Monte Calvario, en el que hablamos de Cristo en la cruz central y de los 2 ladrones, el arrepentido y el impío. Uno eh, a la izquierda de Jesús y el otro a la derecha de Jesús. Nuestras palabras podrían
ser así. Vamos a suponer que estamos allí. Cada hombre y mujer está en la actualidad en el lugar de estos dos ladrones. O estamos arrepentidos o no, o estamos salvos o no. ¿Dónde estás tú? Esto podría ser una buena manera de hacer un poderoso reto o llamamiento a los oyentes. Bien, ahora vamos a ver el principio número 4. Y con esto vamos a ir terminando con este principio. La conclusión debería quedar expresada en el bosquejo en unas pocas oraciones o frases. Como todas las otras secciones del bosquejo del sermón, la conclusión debiera ser expresada de una manera tan breve como fuera posible, escribiendo cada punto o idea en una lista separada. La ilustración que se da a continuación, que es la conclusión acerca del bosquejo de un rey arrepentido basado en el Salmo 51 que ya hemos visto en capítulos anteriores, muestra cómo debería hacerse la conclusión. Ahí está la conclusión. Podemos concluir después de haber expuesto el Salmo 51. Este Salmo 51 presenta una buena descripción de la persona arrepentida. En su confesión reconoce sus pecados y su naturaleza mala, pide perdón y limpieza y no esconde nada de Dios. En su restauración experimenta la limpieza, el gozo, el olvido de pecados, el cambio en la vida, la comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. En su compromiso promete testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito. Por eso, este Salmo 51 es un salmo de avivamiento, limpieza y santidad personal. Amigo, amiga, Dios quiere perdonar tus pecados, pero Él espera de ti un quebrantamiento de tu espíritu y que te humilles delante de Él. Tienes que reconocer tus faltas, tus pecados, como lo hizo el rey David. Tienes que volverte a Dios de todo corazón, como lo hizo el rey David. Dios dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y ahora, hermanos, con el propósito de que ustedes como estudiantes puedan ver cómo la conclusión va relacionada con el cuerpo del sermón, voy a presentarles ahora mismo el bosquejo entero de el Salmo 51, del 1 al 13. ¿Está bien? Ahí está. Lo he puesto la súplica de un rey arrepentido, Salmos 51 del 1 al 13. Y podemos empezar a manera de introducción diciendo lo siguiente. Antonio Porcia fue un escritor argentino quien murió en el año 1968. Y de su libro, Voces, hay un aforismo, es decir, un pensamiento que puede relacionarse con el tema del Salmo 51. ¿Y qué dice ese aforismo? Si no levanta los ojos, creerás que eres el punto más alto. En el Salmo 51 tenemos a un rey llamado David. Él, como rey, en comparación con los habitantes de Israel, era el punto más alto. A nadie tenía que dar cuenta en términos humanos. Es notable resaltar que este rey durante muchos años había caminado, andado bien con Dios. Tenía la fama de ser profeta, un hombre que conocía las cosas profundas de Dios y además era un líder espiritual de su pueblo. Lamentablemente, al final de su reinado, cayó en este horrible pecado doble, adulterio con Betsabé y asesinato a su esposo Urías el Eteo. Es precisamente este Salmo 51 que relaciona este pecado doble del rey David
Por eso tiene el título Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Es triste esta historia y se encuentra en 2 de Samuel 12 del 1 al 15. David como rey era el punto más alto de los hombres de Israel. Sin embargo, fue consciente de su pecado al ser confrontado por el profeta Natán, que hay alguien superior a él. ¿Quién es ese alguien superior a David? Dios. Lo interesante es que el mismo David nos muestra su pecado, lo que debió haber sido una penosa y humillante experiencia como rey que era. Por eso, este Salmo 51 expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido. Este salmo encierra la súplica de un rey a Dios pidiendo perdón y está en términos generales, de tal modo que todos los pecadores, así como creyentes que hayan pecado, pueden hacerse eco de estos sentimientos. Y por eso, a manera de oración de proposición, podemos proponer y decir lo siguiente. El rey David suplica a Dios que le perdone. Oración de interrogación. ¿Qué comprende la súplica del rey arrepentido? Bueno, a la luz del texto principal, Salmo 51, veremos que la súplica de este rey arrepentido comprende tres aspectos sumamente importantes. En primer lugar, una convicción profunda de su pecado, los versos del 1 al 8. Y la convicción profunda de su pecado del rey arrepentido implica cuatro cosas importantes. En primer lugar, un sentido de responsabilidad personal. Mira lo que dice los versículos o los versos 1b, 2b, 3a. Borra mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, mis rebeliones, mi pecado. Pero también una convicción de haberse vuelto contra Dios en el verso 4. Contra ti solo he pecado. Y en tercer lugar, un clamor por una limpieza completa de su pecado. Versos 1b, 2a, 1a. Borra mis rebeliones, dice el verso 1b. Lávame más y más. Purifícame con hisopo. Claro, hay que explicar todo esto, ¿no? Y en cuarto lugar, vemos su entrega a Dios como único que puede salvarlo. Versículos 5 al 6. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué comprende la súplica de este rey arrepentido? En primer lugar, hemos visto una convicción profunda de su pecado. Ahora, en segundo lugar, veremos una angustia de ser separado por Dios. Mira lo que dice. En aquella angustia de ser separado por Dios, David manifiesta, en primer lugar, que le dice, esconde tu rostro de mis pecados, verso 9a. Luego, segundo lugar, no me eches delante de ti, versos 11a. Y en tercer lugar, y no quites de mí tu espíritu o tu santo espíritu, verso 11b. Seguramente pensaría David en la experiencia que tuvo Saúl, ¿no es cierto?, cuando prevaricó contra Dios, se rebeló contra Dios, no obedeciendo a la palabra, y un espíritu malo de parte de Dios vino para perturbar la vida del rey Saúl. Tercero, un anhelo profundo de santidad, los versículos del 9 al 12. David tenía un profundo deseo de santidad y se nota por, en primer lugar, el anhelo de su salud moral, versículo 10, recuerdan el verso 10, cree en mí un corazón limpio, cree en mí un corazón íntegro, Señor, que su espíritu esté sustentado por él. Y en segundo lugar, la restauración del gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, le dice, ¿cierto? Y hay una promesa que él hace en el versículo 13, la parte A. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Y aquí está a lo que queremos llegar, la conclusión. Entonces, este Salmo 51 presenta una buena descripción de la persona arrepentida. En su confesión reconoce sus pecados y su naturaleza mala. Pide perdón y limpieza y no esconde nada de Dios. En su restauración experimenta la limpieza, el gozo y el olvido de pecados, el cambio en la vida, una comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. Y en su compromiso promete testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito. Por eso este Salmo 51 es un salmo de avivamiento, limpieza y santidad personal. Y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, nos dirigimos a las personas que de repente no son creyentes todavía. Amigo, amiga, Dios quiere perdonar tus pecados y podemos hablar un poquito del problema fundamental del pecado y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero debemos decirle, pero Dios espera de ti un quebrantamiento de tu espíritu y que te humilles delante de Él. Tienes que reconocer tus faltas, tus pecados, como el rey David lo hizo. Tienes que volverte a Dios de todo tu corazón, como lo hizo este rey arrepentido. Dios te dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y estamos despedidos hasta una nueva clase. Gracias por su paciencia y también por el tiempo que disponen para escuchar esta clase de homilética básica. Bendiciones, hermanos.